quiero presentarles a nuestro invitado de esta mañana. Estoy con el congresista Víctor Andrés García Belaúnde para conversar pues sobre la coyuntura en nuestro país, que siempre tiene noticias por tratar. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Lo felicito además por el programa y las Muchas gracias. Bueno, estrenando un nuevo horario, estamos ahora desde las 6 de la mañana para que nuestros televidentes empiecen el día bien informados. Así es. Bueno, ¿y cómo están las cosas en el Congreso con estas nuevas bancadas? Bueno, un poco movido, ¿no? Yo entiendo perfectamente bien que en 5 años, son muchos años, pueden haber ciertas desavenencias entre grupos políticos, separaciones y divorcios, eso sucede en cualquier parte. Pero no, eso no es alentador, eso no le hace bien a la democracia. En primer lugar porque el pueblo elige a 5 o a 4 grupos políticos constituidos y luego se instalan y durante los 5 años siguientes esos grupos 5 se duplican a 10 o triplican o pueden triplicarse a 15. Esa atomización del Parlamento creo que no es buena. Yo creo que hay que buscar una solución para tratar de evitarlo. Entiendo que es complicado, es difícil. Y en este caso ha pasado una cosa curiosa, porque la primera mayoría se ha reducido ya en un 30%, casi, ¿no? En menos de 3 años. O sea, 10% por año. Claro, es alto. Y es muy alto, ¿no? Eso significa que era una mayoría muy pegada con babas, un partido al paso, a la carrera. Ese es el problema de la democracia en el Perú, que partidos políticos, ¿cuánto podemos contar con los dedos? No, de una mano no sobran. En realidad lo que hay son agrupaciones políticas, electorales, que se juntan, reúnen gente. ¿Qué los junta? ¿Qué los cohesiona en realidad? Hay una crisis de partidos políticos en general en América Latina y en el mundo. Hemos visto en España, por ejemplo, cómo han surgido partidos con nombres estrambóticos, Podemos, Ciudadanos. O sea, los partidos tradicionales están desapareciendo, están pasando a segundo plano. En México, en Argentina, en fin, en todas partes del mundo, ¿no? Salvo Estados Unidos, que conserva sus dos partidos tradicionales de más de 200 años, pero que son muy especiales, que se reúnen básicamente en épocas de elecciones. Es una configuración diferente. Pero en el caso nuestro, evidentemente, al no haber partidos políticos constituidos, fortalecidos, con cierta coherencia, con cierta trayectoria de vida, evidentemente surgen partidos al paso, al calor de los procesos electorales. Y lógicamente a la hora que llegas, si ganas, generalmente ahí se quedan, ¿no? Se quedan constituidos hasta que viene el final del gobierno, donde hay algunas personas que empiezan ya a pensar en mudarse. Claro. O en este caso ha llegado un partido que no ha llegado al gobierno, pero que ha llegado a la mayoría en el Congreso y ha tenido los mismos efectos que si hubiese estado gobernando. Empiezan a disolverse poco a poco, ¿no? Entonces yo creo que, claro, siendo así las cosas, es muy complicado tener una democracia madura, responsable, una democracia viable, con un sentido de gobernabilidad que afecte a todos o que beneficie a todos. O sea, yo creo que eso hay que corregirlo. ¿Cómo? Bueno, hay 1000 fórmulas, pero ninguna es perfecta, ¿no? Ahora, los partidos políticos, no me gusta llamarlos tradicionales porque eso me recuerda, pero los partidos, vamos a decir, históricos, ¿no? Los partidos políticos que los cohesiona pues un programa, una ideología, no han perdido el contacto con la población, han dejado de sintonizar con ella. Incluso alguien decía, y creo que no se equivoca del todo, cuando dice, el presidente Vizcarra, sin partido, sin bancada, bueno, ha recuperado su bancada, ha logrado sintonizar mejor con la población que los partidos políticos. ¿No hay una autocrítica allí al respecto? Pero digamos, ha sintonizado mejor debido a que su propio partido, su propio presidente, su propia fórmula presidencial, su propia bancada se separó un poco de esa sintonía, ¿no? Ha sido un reemplazo, ¿no? Ha sido un parche, digamos, a un gobierno, y claro, y la gente está harta de inestabilidad. Entonces, entre un presidente que era inestable, como el caso de Kuczynski, que tenía una serie de problemas y que no tomaba decisiones o las tomaba de manera errática, viene este señor que es un parche, es un reemplazo, es
es un suplente que ha entrado a la cancha a jugar. Y bueno, entonces al final la gente empieza a darle aliento al suplente para que siga jugando, para que no fracase como ha fracasado el titular. Eso es un poco lo que existe en este momento, ¿no? ¿Y por cuánto tiempo se puede sostener eso? Porque hasta ahora la popularidad del presidente Vizcarra es buena, es alta, y sobre todo si tenemos como referencia los últimos... Pero no es tan alta como la de Paniagua, que tenía 85%, ¿no? Estamos hablando de 62, 63%. De todas maneras es importante para el Perú, que estamos acostumbrados a popularidades mucho más bajas. Mucho por debajo de eso, ¿no? ¿Cuánto tiempo le va a durar? Bueno, si fuese un gobierno de 1 o 2 años, le podría durar hasta el final. Siendo gobierno de 3 años ya es más complicado. Pero yo creo que sí, le va a durar siempre y cuando dependa cómo se maneje también, ¿no? Lo cierto es que los antis en el Perú ayudan mucho a gobernar también, ¿no? Si eres anti fulano, anti sutano, anti esto, anti lo otro, evidentemente hay gente rara y disímil que apoya a Vizcarra simplemente porque hace una cosa o hace la otra, en contra de. Entonces en el Perú nos hemos acostumbrado, yo creo que no de ahora, sino hace muchos años atrás, a votar siempre en contra de algo, ¿no? Hemos votado a favor de Toledo para no votar por el APRA, hemos votado a favor del APRA para no votar contra Ollanta, hemos votado a favor de Ollanta para no votar contra Keiko. En fin, todos los presidentes que han ganado desde los años 2000 a la fecha, y antes de alguna manera también sucedía lo mismo, es eso. Y la segunda vuelta, lejos de haber contribuido a elegir al mejor, ha contribuido la segunda vuelta a que votemos en contra de alguien. Sí. ¿No? En vez de elegir en segunda vuelta al mejor, a consolidar una candidatura, hemos logrado que en segunda vuelta elegir al menos malo. Y creo que eso es parte del problema también. O sea, las soluciones o las medidas que se han tomado en el Perú en el pasado para mejorar nuestra democracia, no la han mejorado. Hay un artículo muy interesante que quizás lo ha leído, de Hugo Neira, ¿no? Que habla, que es historiador también, sí. ¿No? Esto de la polarización en el país, viene de... Neira tiene toda la razón. Neira además hizo el prólogo de un libro mío hace muchos años atrás, que escribió un libro sobre los ministros de Belaunde, y Neira hizo el prólogo. Es impecable, es un hombre muy inteligente, muy culto, muy conocedor, además de origen provinciano, es de origen cusqueño, está muy metido en las raíces del Perú profundo, entonces conoce muy bien nuestra idiosincrasia, y efectivamente es así. Es así. Y Basadre, en su primer tomo, cuando habla de los gobiernos previos a Castilla, él califica a 2 gobiernos, a uno de ellos al de Lamar y otro de ellos al de Obregoso, como gobiernos de mucha popularidad, pero cuya popularidad no los puede sostener. No es suficiente para sostener la popularidad. Entonces, eso yo creo que se podría aplicar en este mundo también. O sea, tú no puedes gobernar solamente con popularidad. No puedes gobernar siendo popular. No, pues. Hay algo más que... Ahora, pero sin embargo, a Vizcarra se le ha visto reacción, ¿eh? Yo por lo menos le veo reacción. Y esto que ha hecho con la bancada, que ha recuperado la bancada. Y es un sostén político importante en la Cámara de Representantes, ¿no? Bueno, Vizcarra tiene un poco lo que tenía Paniagua, en el sentido de que su bancada eran 3. De Paniagua hay que recordarlo. Claro. Su bancada era 3. Y ahí hay una suerte de necesidad de contar con el presidente, de contar con el gobierno, y una suerte también de rechazar, un presidente que rechace lo que tú estás queriendo rechazar siempre, ¿no? En este caso el APRA y el fujimorismo. Entonces es una suerte que se juntan todos, una especie de Macedonia de frutas, en contra de algo, ¿no? Y eso es lo que está capitalizando Vizcarra, pero así no puedes gobernar todo el tiempo, tienes que hacer algo más. Hay que recordar que hay 35.000 millones de soles en el gobierno, en este gobierno del año pasado, que no se han usado en inversiones. O sea, tú no puedes gobernar en base a un referéndum que se pudo haber hecho muchísimo mejor. O sea, yo creo que era la gran ocasión para transformar el Perú con un referéndum, y un referéndum que no ha conducido a nada, salvo que los parlamentarios no sean reelectos, que es algo que no tiene mucha importancia, a mi modo de ver, por lo menos para mí, pero ha podido hacer una reforma, una consulta sobre la Constitución misma.
si queremos esta constitución, queremos la del 79, que para muchos era mejor, si queremos el voto voluntario, el voto obligatorio. Ahora, se espera que eso venga con la reforma política, ¿no? Que se está... Pero esas cosas, esas piedras angulares, esas columnas de la organización política del Perú se han podido consultar en ese momento. ¿Y qué cosas se ha consultado? El Junta Nacional de Justicia, la financiación de los partidos políticos que estaba en la ley. O sea, realmente yo creo que hemos perdido una preciosa ocasión, porque un referéndum no se puede hacer todos los días, una preciosa ocasión para hacer 3 o 4 preguntas fundamentales que el Perú quiere tener. La reforma del Poder Judicial, la reforma de la estructura de los gobiernos locales en el Perú. En el Perú hay más de 2.000 gobiernos locales, más que en el Brasil. Y se pisan los talones unos a otros. Claro, digamos que este referéndum fue una situación de oportunidad, claro, incluso improvisada, ¿no? Fue una respuesta, fue un planteamiento político para poder, romper un poco el estatismo que existía en ese momento. Sí, fue una respuesta política ingeniosa para poder salir de un estancamiento. Es cierto, pero si haces ese tipo de propuestas políticas que son muy importantes y de mucha trascendencia, hazla bien, hazla mejor. O sea, plantea algo más importante que preguntarle al elector si quieres o no que los comunistas se queden o se vayan. O sea, yo creo que hemos podido aprovechar eso para hacer mejores preguntas. ¿Qué espera entonces de esta reforma política anunciada, por lo menos? No espero mucho porque ¿qué cosa va a pasar? La bicameralidad que el presidente fomentó y después pidió que voten en contra, grave error. O sea, destruyó algo que sí era interesante a mi modo de ver, por un purrito de la cuestión de confianza que no le va a tocar a él finalmente. Si le afecta, que no creo que le afecte, sería para el próximo gobierno, y además que me parece que estaba bien planteada, pero las cosas importantes se han dejado de lado. Entonces yo creo que hemos perdido una preciosa oportunidad de hacer un referéndum que cuesta mucho dinero, que cuesta mucho convencimiento a la población para que participe en él, y que al final, ¿qué cosa ha resuelto? A mi modo, nada. Ya pasó el referéndum y ahora ¿qué viene? ¿Otro referéndum? ¿Ahora qué viene? ¿Qué cosa más vas a consultar? Si has perdido la oportunidad de hacer una consulta como el voto voluntario. O sea, ¿se vota o no se vota en el Perú? ¿Se puede votar o no se puede votar? La reforma de la Constitución, la reforma del capítulo económico de la Constitución, por ejemplo... El voto preferencial. El voto preferencial, que eso es parte de una ley, o sea que eso también se puede obviar, se puede hacer a través de la ley. Pero, por ejemplo, los recursos naturales, si son propiedad del Estado, el suelo o subsuelo, o de los concesionarios. En el Perú, los recursos naturales nos dan muy poco dinero al Perú. Hay que recordar, solamente para hacer un poco de historia, hay que recordar que en el siglo XIX hubo la gran riqueza del guano y del salitre. Y se acordó un famoso metodología para explotar el guano que consistía en los famosos concesionarios. O sea, el gobierno peruano de aquella época le daba una concesión a Juan Pérez, a Raimundo Serra, le daba una concesión para que pueda explotar el guano. Entonces ellos iban, sacaban el guano de las islas y lo exportaban al extranjero. ¿Cuánto le dejaban al Perú? ¿Con cuánto ellos se quedaban por el trabajo que hacían? 25%. ¿Cuánto le daban al Perú? 75%. O sea, por todo lo que hacían, ir, sacar el guano, con esas brigadas inmensas de gente, envasarlo, procesarlo, luego exportarlo y venderlo a Europa, todo eso, por todo eso ganaban 25%. Y el Perú se quedaba con el 75%. Ahora la pregunta es, con todo el gas que sacan del Perú, ¿cuánto recibe el Perú? ¿75%? ¿No? ¿50%? Tampoco. ¿30%? 30% y quizás un poco más con los impuestos que puedan pagar en la repartición de utilidades. O sea, y es una riqueza que se va a agotar como se agotó el guano. Claro. Entonces, no estamos sacando todo lo que nos corresponde, siendo dueños de la riqueza natural. Entonces,
eso hay que tomar una conciencia de eso. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que el Perú esté pagando... La gasolina ha subido en el mundo, ha bajado 50%. El Perú, la gasolina sigue costando igual, no ha bajado un centavo. Un centavo. ¿Por qué? Porque tenemos que financiar la refinería más cara del mundo, que es la que está en Talara, 5.000 millones de dólares. Pero esas son cosas que hay que resolver. Hay cosas que se han podido inclusive hasta consultar, pero de eso no se dice nada. Entonces estamos trabajando para la tribuna, digamos, para la cosmética. Y muy distraídos en los temas judiciales, digamos, que merecen la atención. Y ahora ya todos son abogados en el Perú, todos opinan. Claro. Yo soy abogado y para mí me cuesta mucho opinar sobre un juicio, sobre determinada decisión de un juez. Eso, siendo yo abogada, para mí es muy difícil porque mi padre ha sido juez 40 años y yo siempre le he escuchado a mi padre decir que todo está en el expediente y fuera del expediente no hay nada. Y si tú no conoces el expediente, ¿cómo vas a opinar? Es una cosa elemental. ¿Es que la política está judicializada? Entonces, totalmente. Entonces, ahora salen inclusive una serie de marchas para respaldar a un juez, claro, o pedir que otro se vaya, que otro se quede. Pero ¿con qué criterio? De repente lo está haciendo bien, lo está haciendo mal. ¿Cómo sabemos si estamos afuera? Y no somos expertos, no somos abogados. Claro. Entonces, al final todos vamos a juzgar a la gente a través de la calle. O sea, vamos a tener que, a este paso, vamos a tener que implementar la justicia popular. Ahora, los juicios populares que hacía Sendero Luminoso, hay que hacerlos ahora. El pueblo se reúne, a ver, es un ladrón, es un corrupto, al paredón. Claro, sí, no, eso es lo que hay que hacer. Vamos a volver un poco a lo que hacía Sendero Luminoso, que estaba un pueblo, reunía a la gente, oye, este es bueno, malo, va, fuera, y lo mataban. O sea, vamos a volver a eso, porque ahora la gente va a la puerta o del Congreso, o del Poder Judicial, o un ministerio, o del Ministerio Público, y pide pues la destitución o el respaldo a un magistrado determinado. Entonces, ¿quién decide? ¿El que está en la calle, que no tiene conocimiento de nada? ¿O las instituciones? Claro, eso se entiende perfectamente, pero también es importante entender... Entonces, para eso es mejor cambiar el sistema de justicia y vayamos a los juicios populares. Entonces, seamos sinceros. Y que el jurado, el juez ya no decida, el juez ya no sentencie, el juez sea un poco el coordinador del proceso, y que el que decida sea un jurado nombrado por el pueblo. Entonces, vayamos al jurado nombrado por el pueblo. Entonces, yo, tú, todos los que estamos acá, seremos jurados, pues, y vamos a condenar o no condenar a fulano y a sutano. Yo creo que hay que volver a eso. Ahora, lo que hay que comprender también es el hartazgo de la gente, ¿no? La gente se ha sentido burlada por años, y ahí la clase política tiene una responsabilidad. A ver. Las instituciones... Yo creo que sí, todo ha funcionado muy mal. Ese es cierto, y gracias a Odebrecht todo esto ha saltado a la luz pública, porque antes... yo siempre me preguntaba, caramba, qué suerte Odebrecht, cómo ganan tantas obras, qué suerte. Las grandes empresas constructoras de los años 50, 60 han ido desapareciendo. Yo recuerdo que había una empresa muy grande que se llamaba Flores y Costa, de constructores, más grande que Graña y Montero, desapareció. O sea, imposible competir pues con una gigante. Las grandes empresas han desaparecido, solo queda una, quizás o dos, pero las grandes empresas constructora del Perú, de los años que había construcción, los años 50, los años 60, han desaparecido. Y ahora vienen los extranjeros. O sea, yo me pregunto, ¿los extranjeros han hecho las carreteras en el Perú? ¿Los hospitales? ¿El aeropuerto Jorge Chávez lo ha hecho un extranjero? No, claro. Todo eso, la vía expresa, que está acá muy cerca, ¿la ha hecho aquí en Odebrecht? No. Fueron peruanos, empresas peruanas que han desaparecido porque llegaron las extranjeras con estas mañas, con estas trampas, y coimeaban a todo el mundo y ganaban las licitaciones. Y al final las peruanas acababan socias minoritarias de los extranjeros, porque ellos eran los que podían coimear. Absolutamente todo. Nos gana el tiempo. Siempre digo que el único tirano que aceptamos aquí es el tiempo. ¿Pero aceptan a gusto o a disgusto? Bueno, no hay otra cosa que se pueda hacer. Para irnos ya en un minuto.
¿Qué espera Acción Popular para el 2021? Barnechea, Seco. Ganar. Pero vamos a derrotar a todas estas corruptelas que existen. Ese es uno de los pocos partidos, o el único, no quiero decir el único, pero es uno de los pocos partidos que no está contaminado con la corrupción. Y eso creo que vale mucho en el Perú. Todavía no se sabe quién va. No. Hay muchos candidatos, cualquiera puede ser. De acuerdo, muchísimas gracias. Hemos estado conversando con el congresista Víctor Andrés García Belaunde. Nosotros nos despedimos de la señal de Viva TV. Gracias por este primer día en esta nueva temporada. Nos reencontramos el día de mañana. Pero si quieres seguir con nosotros, quédense. Nos vamos a una pausa todavía. Volvemos con más. Tenemos más entonces con ustedes. No se lo pierdan.